Listo, buenas tardes, profesor. Para el video de hoy, decidí aprovechar que me encuentro en la Feria del Libro en Bogotá y vamos a hablar sobre tres libros que debe leer cualquier estudiante de Derecho en materia de contractualismo. Vamos a buscar qué libros nos pueden compartir aquí en este pabellón, ese pabellón panamericano. Seguramente tres libros sobre contractualismo aquí encontraremos y vamos a hablar de ellos. Sí me prestaron tres libros, entonces aquí tengo el primero de ellos es Thomas Hobbes, el Leviatán. Entonces en este libro pues es un clásico indispensable, todo estudiante de derecho debe leerlo en materia de contractualismo. En sí, este autor parte de una visión material. Él busca llevar la teoría política a una discusión que sea mucho más científica y se basa en la visión materialista que parte de la teoría causal. Para él, como una causa, el ser humano parte de un mundo natural, un mundo en desorden, un mundo que no tiene ningún tipo de posibilidades para que el ser humano logre sobrevivir. Entonces, el autor nos habla sobre cómo en ese mundo que él llama el mundo de naturaleza o el estado de naturaleza, los seres humanos viven en el miedo. Y la única manera en la que se puede llegar a superar ese miedo es creando este ser, el Leviatán, que sería para nosotros el Estado, pero que como tal el Leviatán termina siendo un ser creado por los seres humanos con la misma mirada o con la misma perspectiva que tiene el ser humano. El ser humano para Hobbes es un ser egoísta, es un ser que no piensa en los demás y en ese sentido lo que busca es acumular poder para poder sobrevivir, preservar su vida. Entonces en ese sentido también Hobbes nos habla sobre algo muy importante de la pulsión que es por una parte el deseo de la vida y por otra parte el temor a la muerte. La única respuesta que encuentra Hobbes en ese sentido es crear el Leviatán que es un ser que tiene la capacidad de, digamos, al cual tenemos que entregarle nuestras libertades para que nos proteja, nos proteja la vida, nos proteja de la muerte, nos proteja de aquellas otras personas que pueden llegar a generarnos daño. Un segundo libro que nos han logrado estar en este pabellón de la Feria del Libro es este de John Locke, los tratados sobre el gobierno y otros escritos. En sí, lo que nos interesa hablar de este libro es la teoría de John Locke. Y por una parte es que John Locke toma los preceptos de Thomas Hobbes como contractualista, se fundamenta en el contractualismo y lo que nos invita es, por una parte, a pensar que sí es necesario crear un contrato social, pero por otra parte también genera una crítica al mismo Thomas Hobbes. Esa crítica a Thomas Hobbes es principalmente pensada sobre el hecho de que Thomas Hobbes considera que los acuerdos sociales en este tipo de desarrollo para poder lograr un estado de paz requiere de unas condiciones políticas. Es decir, él le da una prioridad a la política, sin embargo, para los tratados y el acuerdo o el contrato social se fundamenta sobre la jurisprudencia. Igualmente, no genera una crítica hacia Thomas Hobbes en el sentido de que para él todo el contractualismo o todos los acuerdos sociales que se puedan llegar a construir deben estar consensuados por las mayorías. Si bien para Thomas Hobbes simplemente se requiere que haya un ser superior que logre dominar todos los seres, para Thomas Hobbes es importante, por una parte, la libertad y por otra parte, que las mayorías sean quienes den ese aval o quienes les den la autoridad a cada uno de los estados que puedan llegar a crearse. En ese sentido, para Locke me parece mucho mejor, digamos que puedo sentirme mucho más cómodo con la teoría de Locke que con la de Thomas Hobbes, en el sentido de que da prioridad a la libertad. En cambio, algo que también, digamos, yo criticaría de la teoría de Thomas Hobbes es que para él el ser humano, como base en el estado natural, es un ser de miedo, es un ser humano que además es violento, es un ser humano que busca generar daño a otros y por eso es necesario el Leviatán. En cambio, en Thomas Hobbes, el ser humano es capaz de crear los acuerdos sociales por medio de los conceptos legales o jurídicos y estos conceptos legales jurídicos a su vez tienen que respetar la libertad de los seres humanos.
Ahora me acaban de entregar el tercer libro para presentar. Este es el contrato social de uso. Había otros libros, otros más pertinentes. Este libro, bueno, sobre este libro y los aspectos que habla sobre los y incluso me parece un poco, digamos, un poco más atrayente un autor que pues, encuentro un poco más de profundidad, en el sentido de que, si vamos por una parte, pues, justo Luke avanza un poco en la teoría de Tomás contractualismo frente a que se identifica que el ser humano es un ser racional que es capaz de, por medio de la decisión de las mayorías, tomar eh, la decisión de estructurarse y organizarse en lo que sería un Estado. Un Estado que, si bien pasa del estado de naturaleza, que hay que aclarar, para lo que es un estado de paz, no es un estado violento y de miedo como lo sería para Thomas Hobbes. Es un estado del cual hay que avanzar por medio del contrato social, y este contrato social se construye a partir del libre precio. Pero bueno, como venía diciendo, lo importante es que nos permite avanzar pensando en que el ser humano es racional, y eso es lo mismo en lo que avanza Rousseau. Y sin embargo, Rousseau va un poco más allá. Él dice que no es solamente un ser humano, un ser racional, sino que también el contrato social debe estar construido a partir de la voluntad de los seres humanos. Y esta voluntad eh, resulta que termina siendo un concepto bastante ambivalente, es un concepto que no es suficientemente claro y por lo mismo pues no podemos definirlo con mayor claridad. Una de las críticas que dice el docente en sus videos es que a José se le preguntó, bueno, ¿y qué es el contrato social? Que también, bueno, no qué es el contrato social, sino cuál es este acuerdo que hay por parte de las mayorías a partir de la voluntad. Y no había una mayor instrucción, no había una claridad sobre qué significaba eso. Sin embargo, avanza en el sentido de que hay una voluntad, y esto también nos puede permitir avanzar en teorías que posteriormente identificaremos con otros autores en otra clase. Pudimos verlo como avanza también en la teoría de John Rawls, pero bueno, ese no es el caso. Lo importante es que Rousseau generó un avance en medio de las teorías del conceptualismo. Otra cosa que también es muy importante, y es que para Rousseau, muy diferente a lo que piensan tanto Locke como principalmente Thomas Hobbes, es una crítica fuerte, y es que el ser humano no es un ser malo por naturaleza, es un ser bueno. Incluso, dice Rousseau, es un ser que nace en libertad, y son las cadenas de la sociedad las que van a llevar a oprimirlo y van a permitir que el ser humano se convierta en un ser violento. Por lo mismo se requiere el contrato social y un estado que permita que los seres humanos puedan estar en paz y tranquilidad, pero conforme a sus propias voluntades, una voluntad general, realmente una voluntad que no es individual, sino general. Y este también es otro tema que me parece muy interesante en la teoría de Rousseau, y es que Rousseau nos lleva a pensar que el ser humano solo puede vivir en sociedad. Un ser humano que se aleje de la sociedad no sería en sí un ser humano, bueno, no sería un ser humano civil, un ciudadano. En cambio, serían simplemente un ser humano como tal. Y aquí sí difiero un poco en contra de lo que piensa Rousseau, y es que el ser humano que se aleja del contrato social es un enemigo público. Es un ser que simplemente es un ser humano, pero que como ser humano individual y alejarse de la voluntad general, va en contra de la moral social. Tal vez de los tres autores del contractualismo, Rousseau es el que más me gusta, pero ese concepto que hay sobre el enemigo público, sobre el ser que al no seguir la voluntad general se convierte en un enemigo, y en un enemigo que además no responde a la moral. Pensamos que moral es bien también como un ser malvado, pues no me parece tampoco suficientemente adecuado, porque tal vez esa misma voluntad pueda llevar a que el ser humano tenga una decisión por voluntad en una sociedad, pueda tomar por voluntad unas decisiones que vayan en contra de otras. Ya vimos que esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Es tal vez pensar que el contractualismo y que la teoría de Rousseau sea tan perfecta es muy, no sé, creo que no es adecuado para el momento histórico en el que nos encontramos. Ya la Segunda Guerra Mundial lo ha demostrado. Cierro por decir que de los tres libros que encontré aquí en la Feria del Libro, pues el que me llevo es el Contrato Social de Rousseau. Creo que no estoy tan de acuerdo con las teorías liberales de Locke. Por otra parte, sí me parece que con Locke hay un acercamiento en cuanto a que el ser humano es un ser racional,
en cuanto a que las mayorías deben decidir cuál es ese Estado que los puede llegar a gobernar, pero su liberalismo realmente me aleja un poco de su visión y también el hecho de pensar que simplemente la decisión de las mayorías sin pensar más allá de eso, cuál es el tipo de decisión que están tomando las mayorías. No la problematizo, ya la decisión en sí es positiva. Y de Thomas Hobbes, sí, digamos que tengo una lejanía bastante grande en el sentido de que él considera que el ser humano es malo o muy miedoso por naturaleza. Estoy de acuerdo con Rousseau y me llevo este libro. Que le vaya bien, profe.